Buenas noches y bienvenidos a una nueva temporada de Hosteltour Televisión y al primer programa del año, donde vamos a analizar las perspectivas del sector turístico y del mercado español para este año 2026. Un 2026 que se presenta como el año de la consolidación. El sector deja atrás los crecimientos extraordinarios y entra en una etapa, en una fase más madura, marcada por la estabilidad, la rentabilidad y un avance más sostenido. El PIB turístico avanzará un 2,4% en este ejercicio, una décima menos que el crecimiento registrado al cierre del año 25, hasta alcanzar los 230.000 millones de euros, según datos de Exceltour. Esto mantendrá el peso del turismo en el 13% del PIB nacional. Ahora bien, el escenario exige también atención. La competencia en el Mediterráneo se intensifica. Persisten retos estructurales que afectan a la oferta y a la gestión de los destinos y al mismo tiempo aparecen oportunidades claras vinculadas a la inversión, a la mejora del producto también. Se abre, por tanto, un nuevo ciclo, un ciclo en el que el crecimiento ya no se mide solo por el volumen, sino también en calidad, en eficiencia, en capacidad de adaptación. Esta noche vamos a analizar cuáles serán los factores determinantes que van a marcar la temporada, cómo se presenta el mercado español tras una nueva edición de Fitur, que es un termómetro tradicional del inicio de año. Veremos qué tendencias se consolidarán en 2026 o qué previsiones maneja el sector para la temporada alta y para el conjunto del año. Pues como decíamos, estamos en el primer programa de la temporada, el primer programa del año, y lo hacemos en compañía de nuestros invitados en el plató. Está con nosotros esta noche Gabriel Fiol. Él es el director comercial y de marketing de Jumbo Tour. Buenas noches, Gabriel. Buenas noches, bienvenido Manuel. por esta tu primera participación en Hosteltour Televisión. Muchas gracias. Está también con nosotros Carlos Gómez, también es director comercial y también de marketing de Viva Hotels. Carlos, buenas noches. Buenas noches. Gracias también tu primera Mi primera vez. estreno. Hoy es noche de estrenos. También se estrena con nosotros Fran Montoya, él es el director de expansión de Travelgate. Fran, buenas noches. Buenas noches, gracias, Manuel. También por acompañarnos. Y alguien que nos estrena, ya lleva algunas presencias en Hosteltour Televisión, Javier Costana, es el director comercial de operaciones y revenue de K10 Mobility. Buenas noches, Javier. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Siempre gracias. Un placer volver. Gracias a los cuatro por estar esta noche aquí en este programa que, como digo, inicia la temporada y como él vamos a profundizar un poquito en esas cuestiones. Antes de comenzar, vamos con este vídeo que introduce algunas de las claves sobre el tema que vamos a tratar en el programa. El turismo español encara 2026 desde una posición de fortaleza, tras culminar en 2025 el proceso de normalización iniciado después de la pandemia. El sector ha dejado atrás los crecimientos extraordinarios del rebote y entra en una nueva fase marcada por la estabilidad, la rentabilidad y un avance más sostenido, más acorde con su madurez económica. Las previsiones apuntan a un crecimiento del PIB turístico de entre un 2,5% y un 2,7% anual en 2026-2027, ligeramente por encima del conjunto de la economía, impulsado por la solidez de la demanda en los principales mercados emisores, favorecida por el elevado nivel de ahorro y el aumento de la renta disponible de los hogares, según CaixaBank Research. Además, el peso del turismo alcanzará el 12,8% del PIB en 2026, superando ya los niveles previos a la crisis sanitaria, aunque en 2025 se ha observado una moderación de los indicadores tras los incrementos de doble dígito de años anteriores. La actividad ha seguido creciendo de forma constante hasta registrar cifras récord en llegadas, gasto y rentabilidad hotelera. La Mesa del Turismo prevé que esta tendencia positiva continúe en 2026 con un crecimiento moderado pero sostenido y una aportación clave a la balanza de pagos. El escenario, no obstante, exige atención. La creciente competencia en el Mediterráneo y los retos estructurales del sector conviven con oportunidades claras ligadas a la inversión, la mejora del producto y el uso de la inteligencia artificial. Un nuevo ciclo se abre para el turismo español, donde el crecimiento ya no se mide solo en volumen, sino en calidad y eficiencia. Pues
Pues un montón de temas, pero es verdad que todo siempre un poco marcado por ese inicio de temporada que para todo el sector, ¿verdad?, supone siempre Fitur, todos los años. Es verdad que ese año el programa empezó un poquito más tarde que en otras ocasiones, hace ya casi 3 semanas, ¿no?, que estuvimos allí en Madrid. Esto ya parece demasiado tiempo, muchas cosas han pasado, pero es cierto que siempre supone, ¿verdad, Javier, pues un termómetro, ¿no?, de cómo volvemos a nivel de ánimos. Y es una pregunta, los 4 habéis estado en la feria, lógicamente, y es una pregunta pues como también punto de inicio para lo que sería el programa. Javier, ¿cómo has vuelto de Fitur? ¿Cómo has visto la feria este año? Yo creo que, como sucede en los últimos años, siempre todos volvemos moderadamente optimistas. No son como hace muchísimos años, que había muchísimas dudas. Creo que somos optimistas por las reuniones que se van celebrando, todos tenemos las mismas conclusiones. Siempre con cautela, porque vivimos en un mundo muy cambiante a lo que nos tenemos que acostumbrar, que eso va a seguir sucediendo, pero sí que es verdad que esa, como se ha comentado anteriormente, esa estabilización de la demanda pues nos da cierta tranquilidad y creemos que es algo que se va a seguir manteniendo. No crecer, porque supongo que en el debate saldrá más todo el tema de saturación, pero sí que moderadamente optimistas, digamos. Carlos, ¿en tu caso? Bueno, pues un discurso muy parecido, ¿no? Al final sabemos que el mercado va madurando, va teniendo estancias un poquito más cortas, aguanta todavía un poco el ADR, pero sí que es verdad que no va de volumen, va de rentabilizar y un poco como decía Javier, ¿no? Al final tenemos que manejar el mercado como una muy buena aportación al mix del negocio. Quizá ya no es tanto julio y agosto, sino que viene un poquito más en otras fechas que también nos pueden venir bien y hay que orientar esfuerzos al mercado español, a las minoristas, a la turoperación, y en promoción, marketing, y para seguir un poquito incentivando ese tipo de venta. Tenemos un mix hoy precisamente buscado, lógicamente, en la producción del programa. Tenemos movilidad, tenemos hotelería, tenemos un receptivo, tenemos tecnología y datos, con lo cual la visión va a ser bastante amplia. En vuestro caso, Jumbo Tours... Yo junto un poco la parte del optimismo moderado, porque ya la experiencia de las ferias, siento que ha sido una feria muy profesional debido al accidente, la situación que fue un poco dolorosa, pero la gente se concentró en la parte profesional, fue bastante productivo. Venían con un poco de optimismo los clientes, porque luego se ha demostrado a final del mes de enero que la venta anticipada ha sido un poco superior a otros años, que parecía que se iba a perder y que nos íbamos más a las ventas de más de última hora, y ahora ya hay un mix bastante interesante, sobre todo los picos, que los reservan con más tiempo, y luego fuera de temporada alta. Entonces eso se ha confirmado, por lo tanto todo lo que nos venían diciendo los clientes, nosotros trabajamos con diferentes mercados, no solamente el español, otros de Europa y de Latinoamérica. Entonces creo que fue una feria muy productiva y la verdad es que fueron 3 días, que muchas veces son 2 y medio, fueron 3 días muy buenos para nosotros y creo que para el resto de las agencias. Fran, en vuestro caso, esa visión que tenéis desde las tecnológicas tan amplia, con tanto dato, y datos que siempre compartís con nosotros aquí, hoy os tenemos en el plató, podemos exprimir un poquito más ese conocimiento. Pero a nivel de sensaciones, que a veces es lo que nos falta cuando hablamos de datos, también hablamos de sensaciones. En tu caso, ¿qué te traes? Pues podemos decir que desde que esas sensaciones, corroborándola un poco con los datos, pues lo que vemos es efectivamente ese optimismo de inicio de año, que es el equivalente a lo que pudo ocurrir en el 2025, que también hubo una entrada importante en el mercado. Si bien luego a lo largo del desarrollo de la temporada, pues bueno, todo se fue de alguna manera también moderando, con digamos, un poco bajando mucho las expectativas y quizás con un cierre este año un poquito por debajo de las expectativas que se generaron en el 2025. Si bien es cierto que al final lo que se interpretó es que efectivamente ya hay evidencias en las que al final estos crecimientos exponenciales que hemos tenido desde la pandemia aquí empiezan a moderarse y hay una serie de datos que empiezan a moderarse. Pero efectivamente en Fitur lo que hemos comprobado es otra vuelta al optimismo, porque los datos lo corroboran y de por sí, a día de hoy, con datos encima de la mesa, nosotros que podemos decir que somos una muestra, por decirlo de una manera, bastante grande de actores del sector, pues vemos un crecimiento exponencial, y más si hablamos en clave de mercado español.
Entonces, ahora mismo se está experimentando un crecimiento importante con respecto al año 2025. Es decir, seguimos en el mismo comportamiento que el año pasado y ahora pues ya veremos si de aquí a final de año somos capaces de aguantar este crecimiento. Pero a priori, mucho optimismo. Si ya focalizamos un poquito más, lógicamente Fitur, el mercado español, tenemos ITV a la vuelta de la esquina, pero bueno, por focalizarnos en el mercado español y los datos, dime una cosa, Fran, antes de seguir. Tú mismo has dicho, vuestra visión es muy amplia. Cuando vosotros hacéis esa radiografía, los datos, las cifras son monumentales, sí. Pero por tener un contexto y una idea un poco más clara, el mercado que vosotros manejáis, ¿de qué volumen hablamos en Travelgate? El volumen que nosotros hablamos... Por empresas, por transacciones... En términos de organizaciones, al final somos una empresa de tecnología que se fundamenta prácticamente en un único producto que es el conector, que somos la conexión. Al final lo que conformamos es un marketplace entre empresas que compran y distribuyen el producto de hotel y actualmente giran alrededor nuestra en torno a unas casi ya 1000 organizaciones diría, muy a grosso modo, un 50% de compra y otro 50% de venta. Y entre ellas se conectan para distribuirse todo este producto que se fundamenta en el producto hotelero. ¿Vale? Pero evidentemente tenemos un dato muy grande porque al final trabajamos con actores de todas las partes del mundo y eso nos da una visión global, de alguna manera, en cuanto a las tendencias, bastante relevante, ¿no? Como te decía antes, entonces, si focalizamos ya un poquito el tiro en el mercado español, que sería un poco lo que podemos traer más fresco, aunque evidentemente siempre sabemos que el mercado español funciona como funciona en comparación con otros mercados emisores, ¿no? Pero a nivel de cifras, pues mira, ¿qué puedes decir, Fran? A nivel de cifras, pues te diría que en estos momentos, con los datos que se arrojan a día de hoy, para mercado español, hablando en clave de destino español, estamos creciendo un 18% las reservas versus el 2025. ¿A la misma fecha? A la misma fecha. Es decir, entramos en un enero con un crecimiento de reserva superior al 15%. Estamos rondando el 18%. Para ejecutar, o sea, para consumir, ¿en qué momento? Quiero decir, ¿son reservas muy anticipadas de verano? El porcentaje mayoritario apunta a nuestra temporada estival, sobre todo a la temporada alta, julio-agosto, y está apuntando hacia ahí, sí. Hay que tener en cuenta que tenemos ya un mercado británico ya que prácticamente ha terminado su temporada porque ya lo ha vendido todo y ya empezamos a tener datos de cómo puede ir un poco el mercado, ¿no? Entonces, sí que es verdad que se apunta que el mercado internacional va a comerle un poquito de protagonismo. Cuando hablamos en clave de destino España, le va a comer un poco de protagonismo al mercado español, origen español, al cliente español, pero bueno, seguirá siendo el cliente español todavía el que sea el motor todavía del consumo de nuestro destino España, ¿vale? Para daros así unos datos un poco general, un poquito de los factores, un poco cómo se van desarrollando. En reservas crecemos un 18% con respecto al 2025. El precio medio apunta que va a seguir al alza. De momento, ya veremos si luego se va corrigiendo. Parece ser que con el tiempo, o sea, conforme nos vayamos acercando al cierre de la temporada, probablemente se vaya corrigiendo, pero actualmente apuntamos a que puede estar en un crecimiento del precio medio entre el 6 y el 7%. De momento son los datos que se arrojan. La temporada alta, junio y agosto, terminará representando el 50% de toda la cuota de nuestro éxito de mercado. Los destinos top seguirán siendo Baleares, Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana, con una evolución del precio medio en cada uno de ellos muy importante, ¿vale? Como es el caso de Baleares, apunta que pueda terminar en una evolución del precio medio entre el 7 y el 9%, Cataluña entre un 5 y un 10%, Andalucía entre un 4 y un 10% y la Comunidad Valenciana entre un 8 y un 15%. Es decir, crecemos en reservas y apunta a seguir evolucionando el precio medio, pero con datos de hoy, ¿vale? Gabriel, en el caso del receptivo Jumbo Tours... Sí, yo creo que las cifras que él trae que van muy en relación a lo que vemos con los clientes. Es verdad que el precio medio ha subido porque también ha habido una subida de costes. La regulación del turismo pues, nos ha traído una oferta más limitada, un crecimiento de los costes bastante
que ha influenciado bastante en esta cifra del precio medio. Claro que es verdad que las estancias de temporada alta son estancias de más días, que se reserva con anterioridad porque se sabe que es una época difícil. Yo creo que lo que vamos a tener en el mercado español será esta desestacionalidad que venimos buscando, que creo que se está haciendo bastante bien, por lo que sabes que yo vengo de América, he estado unos años fuera y he oído hablar mucho y a veces hay palabras como desestacionalización, como sostenibilidad, como turismo de experiencia, que a veces suenan como modas, que yo creo que aquí hoy las vamos a debatir también, y que no lo son. He visto que se está aplicando bastante bien para conseguir ese turismo en primavera, en otoño. La gente hará lo que yo no le llamo viajes, le llamo escapadas. Son viajes más cortos y de eso tenemos muchas reservas de entre 2 y 5 noches y que creo que es lo que van a ayudar a complementar esa reserva anticipada que, como él dice, ya hay mercados que ya se ha acabado, ya acabaron las campañas de early booking que le llamamos en el mercado inglés, en el mercado alemán. Ahora vamos a ver que somos capaces de llenar el resto de la temporada y también de saber atenderlos en el destino. En el caso, Gabriel, también un poquito ampliando también para tener un poco ese concepto más claro, no solamente es que tú hayas venido de América, llevas muchos años en Jumbo Tours, sino que la propia compañía ha tenido también algunos cambios, nuevos destinos en los que estáis trabajando, ¿verdad? Clientes también que habéis captado nuevos en ese sentido. ¿Qué quieres? Bueno, nosotros la estrategia, aparte de consolidar los destinos donde estamos por muchísimos años, tanto en Europa, norte de África, como en América, hemos abierto destinos estratégicos como el Caribe colombiano, Cartagena, Jamaica, estamos en Estados Unidos desde ya hace bastantes años y hemos apostado también por la tecnología. Es uno de los temas que también veíamos. Reciente en diciembre adquirimos una plataforma, Your Tour Operator, que es una plataforma, yo le llamo más que de circuitos de paquetes, porque permite que el agente, porque nosotros somos un B2B, nosotros ayudamos mucho al tour operador, a la agencia, a vender mejor al cliente, permite tener todo el contenido, pero además comparar y darle al cliente la diferencia entre un producto y otro. Si quiere una experiencia más completa, y todo eso se lo tienes que mostrar al momento y comparable. O sea, tienes este paquete, vas a tener esto, este precio, esta calidad. El director comercial, porque ya estás colocando el producto. La pregunta era cómo habíais crecido para saber, claro, un poco el mercado, pero bueno, ya has visto cómo colocas ahí tú. Pero voy a llegar al punto. Hemos crecido en tecnología, porque al final el modelo de agencia de viajes es muy difícil de crecer si no haces un poco de innovación. Entonces, esa ha sido nuestra apuesta, el dar más tecnología para vender más, no más cantidad, sino vender mejor, que el cliente se lleve la experiencia que está buscando, porque es lo que están buscando el cliente, una experiencia calidad-precio razonable. De esa relación calidad-precio y de los precios hablaremos. Sí, Javier. Sí, perdona, Manolo. Casi por abrir un poco el debate sobre... Es verdad que las perspectivas que nosotros hemos visto y la que nos han transmitido nuestros intermediarios es ese crecimiento de reservas anticipadas, pero eso no indica que vayamos a crecer todo el año, sino que sí que ha habido un adelanto de reservas con respecto al año anterior. Quizás también porque la gente va viendo, los clientes van teniendo la experiencia de esa subida de precios y pueden pensar que va a seguir continuando con esa subida de precios, que va a ser así. En relación a la subida de precios, yo creo que sobre todo es por toda esa inversión que están haciendo todas las empresas, hoteleras, extrahoteleras, ocio, en la mejora del producto, entonces eso produce que con el mismo cliente, pero sí que el precio medio suba. Entonces, esa anticipación de reservas es verdad que se ha incrementado, todos los estamos viendo, también hemos hecho más campañas, pero que no es algo que pueda pensar, es que vamos a crecer un 18% en verano. Al final del año vamos a tener un más 18%. Se va a estabilizar, por supuesto, y lo que sí que, de nuevo también, y es algo que se va a seguir produciendo, es el alargamiento de la temporada, lo que va a producir que al final el número de reservas, el número de clientes sea bastante similar de un año con respecto a otro. O sea que por eso optimistas, pero con moderación. Como tú has dicho en la primera intervención, Carlos, en vuestro caso, bueno, andando el español también. Sí, andando un poco con el tema que mencionaba Gabriel de las escapadas. Es verdad que quizás se nota
un poco que el cliente, hablamos fuera de cámaras hace un ratillo, que quizá el cliente español, el mercado español está moviéndose más en corto radio, en península, porque a la hora de tomar un avión, pues quizá también por paquetes, por precio de paquetes, igual le sale más rentable irse a República Dominicana o a México que 4 o 5 días a destinos de alta demanda como es Mallorca. Entonces, esto es un punto que puede afectar esa incertidumbre. Pero por otro lado, al final sea mercado, como decía Javier también, es un aproximado de lo que tienes ahora en libros. También es verdad que creo que todos vamos entendiendo que no va de llenar, que tenemos que planificar la temporada siempre antes, casi que el revenue lo tienes que haber hecho antes y no improvisar. Al final la improvisación es un poco el mayor enemigo del margen, o sea, tienes que estar realmente haciéndolo. Entonces, el mercado español va a llegar, sí, va a desestacionalizar, sí, van a estar más cortas, con una DR un poco mayor, pero al final tienes que prever también lo que puede pasar con Inglaterra, con Alemania, que al final son mercados que aquí en Justo por eso Mallorca tienen un gran impacto. El mercado español lo tenemos ya más o menos radiografiado. Londres lo tuvimos hace ya algunos meses y queda lejísimo, sobre todo en comparación con la temporada, pero tenemos ITV a la vuelta de la esquina. Mercado británico, mercado alemán. Sí, a ver, es verdad que esta última, como bien dices, parece que hace mucho. Si esto lo hubiéramos hecho hace un par de semanas, te hubiera dicho que efectivamente, y creo que pues, la noticia es que Alemania va un poquito en recesión por situaciones socioeconómicas, paros elevados, etcétera, pero también es ver Inglaterra un poquito menos, o sea que igual no tendremos los mismos números para este año, pero también es verdad que en esta última semana ha habido un repunte, creo que era Hosteltour quien había un repunte de reservas del mercado alemán, por lo tanto, pues un poco lo que vengo indicando, hay que contar exactamente confiar en que vas a tener las mismas ventas que el 2025, nuestro deber es adelantarnos y generar ese plan B, plan C y plan D. Entonces, ¿vendrá parecido? Esperemos que sí, pero pues... Todavía es incluso un poco pronto, a pesar de que... Es un poquito pronto, es verdad que Inglaterra ya ha vendido, pero también hay un dato que se está dando, que no sé si coincidirán los compañeros, pero hay un dato que se está dando y es que analizando la venta de la turoperación más convencional o estática, está a más corto minuto, pero sin embargo analizando la venta de esos mismos mercados en la venta online, ¿quién nos iba a decir esto?, está teniendo más, proporcionalmente, vendes, por decirlo de alguna manera, más mercado alemán a día de hoy para proporcionalmente en la venta online que en la venta estática. Entonces es una cuestión quizá de madurez del mercado, de buscar la flexibilidad de los viajes, en fin, de tener ventas pues, cuáles son flexibles y luego puedes cancelar. Es decir, eso es un poco la visión que tengo yo. ¿Compartís esa visión también respecto a esos mercados? Yo creo que el ejemplo del mercado alemán es de esos mercados que desde la pandemia ha ido cambiando, se está ajustando. Teníamos el repunte de la venta anticipada, de repente se va para atrás, luego la parte de turoperación pasándose al online, y es un mercado que todavía nos va a dar alguna sorpresa, pero también yo voy a ser el optimista. Yo creo que lo que pueda bajar, aunque tenemos gran competencia en el Mediterráneo, se prevé un año muy bueno para todos los destinos del Mediterráneo y sabemos por histórico que eso influye a Baleares. Entonces, pero esa escapada de última hora, esa facilidad de vuelos desde Alemania creo que nos va a dar y vamos a apuntar a que nos llenen un poco la primavera y el otoño, y lo que decíamos, no vamos a poder tener un pico con un crecimiento tan grande, pero a lo mejor hay que hacer la estadística, empezar a hacer la estadística a temporada completa. Y abrir un poco también la situación climatológica, ¿no? Porque a veces yo, pensando un poco, yo no sé medirte si en números, no sé cuantificarte si qué tanto está moviendo, qué tanto nos está afectando en la estacionalidad de la temporada, pero sí sabemos que, de facto, cuando en los países tradicionalmente fríos, pasa en Canadá y Estados Unidos en Caribe, pasa aquí en el norte de Europa, obviamente en los países fríos, cuando es un clima cálido, afecta de alguna manera directamente a tu buque. Las staycations, que tiene ya incluso su propio nombre, cada vez que hay una ola de calor, pues, al final y más en el tiempo, en las reservas a corto, sí que se nota. Lo mismo pasa cuando, lo contrario, cuando hay una ola de frío. Todo el mundo viene. Si hay conectividad. Si hay conectividad, ¿verdad? Por favor. Es que yo creo que justamente lo que siempre se había perseguido, de reducir esos picos en temporada alta para alargar la temporada media,
Ha sido justamente la climatología, ese sol y playa, pero en exceso, lo que ha hecho que haya momentos en los que, por una parte, la gente no quiera viajar en esas épocas o a esos destinos tan calurosos, y por otra parte también, que otro de los temas que seguro que trataremos, es el tema de la saturación, que la gente ya no quiere ir, el cliente no quiere ir a esos Vamos a abrir estos dos melones, pero querías tú, Fran, decir algo sí, sobre los mercados. Solo un poquito, dándole un poco continuidad a la perspectiva de Javier, de cómo empezamos el año y cómo terminaremos, que es la incógnita, ¿no?, de cómo terminaremos. Quizás un poco, pues un poco desde nuestros datos, lo que sí de alguna manera vemos una clave que creemos que va a ser la fundamental y tiene que ver mucho con el cliente español, ¿no? Pero sí que es cierto que los factores principales seguramente que van a seguir actuando será el origen evidentemente del cliente, será esa evolución del precio medio, será esa evolución todavía de esta tendencia que venimos acarreando estos años, de esa desestacionalización que hablamos, en las que no solo julio y agosto a día de hoy ponen el foco, sino que junio, septiembre y octubre empiezan a tener un protagonismo muy relevante en cuanto a la reserva. Pero digamos que todas estas juntas, al fin y al cabo, lo que creemos es que marcarán sobre todo la decisión de la reserva. Y probablemente sea en la decisión de la reserva donde se fundamente probablemente el factor más determinante de cómo puede ir el año, ¿no? Es decir, tenemos una demanda que todo apunta a que no baja, sino que crece, pero probablemente en el resultado lo que más puede incidir es en ese calendario de decisión, ¿no? Y creemos que esa va a ser un poco la incógnita y el factor fundamental. Profundizaremos en muchos de los temas que habéis lanzado ya aquí, pero lo vamos a hacer después de esta pausa publicitaria. Volvemos en unos minutos. Seguimos en Hostel Tour Televisión, este primer programa de la temporada, hablando de esas perspectivas, de cómo va a ser el año, aunque sea un poquito pronto todavía, estamos llegando a esa conclusión, pero que las perspectivas parecen realmente buenas. Y antes de seguir en la tertulia, vamos a las píldoras de datos. Vamos en primer lugar con la que nos trae nuestro abogado, nuestro Boades Legal, nuestro habitual colaborador, Alberto de Juan, abogado de Boades Legal, que va a hablarnos de las novedades de la Ley 1/2025 para prevenir fiestas en las viviendas turísticas. Una de las novedades regulatorias más relevantes en el sector turístico balear es la introducida por la Ley 1/2025, de 13 de junio, que refuerza los mecanismos para evitar fiestas y actividades molestas en viviendas comercializadas como estancias turísticas. En primer lugar, se refuerza el deber de los huéspedes a respetar la convivencia, el orden público y, cuando la vivienda está en régimen de propiedad horizontal, las normas internas de la comunidad de propietarios. En segundo lugar, se exige que el contrato de arrendamiento incluya expresamente la prohibición de celebrar fiestas o eventos que puedan generar molestias o vulnerar las normas de la comunidad. Esta cláusula deja de ser una recomendación, pasando a ser una obligación legal. Si pese a ello se celebra una fiesta o actividad prohibida, la empresa comercializadora debe actuar con rapidez. En cuanto tenga constancia de que los hechos están ocurriendo, está obligada a requerir al cliente que abandone la vivienda en un plazo máximo de 24 horas. Además, la presunción de conocimiento del propietario sobre la realización de actividades ilícitas solamente surtirá efecto si hay pruebas claras de que fue informado o dio su consentimiento. La reforma también modifica el régimen sancionador. A partir de ahora, no incluir esta prohibición en el contrato o no adoptar las medidas adecuadas para evitar su comportamiento se califica como infracción grave, con las sanciones correspondientes a estas. En conjunto, estas medidas buscan proteger la convivencia vecinal, reforzar la profesionalidad de la gestión de viviendas turísticas y establecer obligaciones claras y herramientas de actuación inmediata para las comercializadoras. Gracias, Alberto de Juan, de Boades Legal. Y vamos ahora con la píldora de datos de Conetix, la que nos trae Javier Soriano, su CEO, que va a hablarnos del comportamiento y del perfil de la demanda del mercado nacional. Buenas, ¿qué tal? Hoy comentaremos el comportamiento y perfil de la demanda del mercado nacional de cara a esta temporada. Lo haremos desde la óptica de ratio de demanda,
comportamiento de la venta anticipada y tipología de tarifa. Demanda. Sigue la evolución que veíamos a comienzo de año en cuanto donde el tráfico de consultas proveniente del mercado nacional se mantiene estable, situándose en ratios de petición de hasta el 2% positivo en comparación del tráfico generado año anterior. Ojo, el ratio de conversión es un poco menor, es decir, el interés y búsqueda aumenta, pero la confirmación en reservas similar o incluso un poco por debajo. En otros mercados el patrón es similar. Venta anticipada, elemento que se ha recuperado como ya veíamos en meses anteriores. La reactivación ha sido un poco más tardía, pero ya está en niveles habituales. Para el mercado nacional está teniendo mejor rendimiento en destinos de proximidad. Vemos como la recuperación en demanda de cara a destinos de larga distancia sigue arrojando patrones de consultas de mayor previsión y antelación. Tipología de tarifa. Se mantiene el patrón de rendimiento para políticas de cancelación flexible, también para el mercado nacional. Progresivamente se han ido potenciando políticas no reembolsables con un mayor impacto en último minuto, de 0 a 10 días, con mayor presencia en tipología de producto no vacacional. A tener en cuenta, en base a análisis predictivos de tipología de reserva, arroja que los ratios de cancelación potencial son sobre parámetros estables, entre el 18 y el 22%. Siempre depende del canal de distribución. Nada más, como siempre, un placer compartir datos con todos vosotros. Por cerrar ese capítulo definitivamente, no sé si estos datos que nos traía Javier terminan por coincidir, por cerrar un poco el círculo, porque a veces cuando hablamos de datos pues depende muchas veces del foco que se pone concretamente en cada uno de los temas. Luego os preguntaré concretamente por el de precios, pero en cuanto al ratio general entiendo que más o menos coincide, ¿no? Sí. Además, insisto un poco en lo que veníamos diciendo. La gente va a reservar, pero busca más, ya no tanto la tarifa, sino la política de cancelación. El reservar con tiempo, hoy en día, por cuestiones climatológicas, la economía, que no sabemos por dónde va a ir, la economía familiar, la gente está buscando, si pasa algo, poder cancelar. Entonces, esos números que Javier ha indicado me parecen muy razonables. Yo creo además que hay un factor que puede estar afectando a la anticipación de reserva por el tema de que el periodo de Semana Santa este año es anterior a otros años, entonces también provoca que haya un mayor volumen ahora que no más adelante. Y también ha comentado el tema de la demanda hacia destinos interiores. Yo creo que eso sí que a nivel general creo que va a bajar algo la demanda venta España, destino España, en este caso Baleares o Canarias, y crecer lo que es destinos dentro de península, porque hay destinos que no eran tradicionalmente turísticos y sin embargo no son de gran volumen, no son de turismo masivo, pero sí que están creciendo con ese turismo de ciudad, turismo rural. Entonces hay parte de ese segmento que iba a islas y que ahora se está moviendo más al turismo interior. Uh-huh. Claro. En línea de, sí, de lo comentado. Sí, sin mucha más argumentación de la que ya hemos comentado. Él ha hablado, Javier, y vosotros habéis hablado en todas vuestras intervenciones prácticamente de la cuestión de los precios y las tarifas. En los últimos, bueno, pues desde la pandemia que han pasado tantas cosas, como por ejemplo el ratio de cancelación, ¿cómo ha variado, verdad? Esa cuestión de la cancelación cero a cómo, ¿no?, ha vuelto a tomar una importancia tremenda en la previsión y en la antelación de la reserva, pero el tema de precios y tarifas entiendo que también. Llevamos años diciendo a ver hasta cuándo el cliente asume estos incrementos de precio que está habiendo, en muchas ocasiones derivado de vuestros propios costes también, lógicamente a nivel hotelero, a nivel de transporte, el propio aéreo también muchas veces dice, no, es que se habla del incremento del coste del aéreo, pero hay que hablar del hotelero. Hablas con el hotelero y te dice, bueno, incrementa el hotelero, pero hay que hablar del rentacar. Entonces, todo en general está subiendo y el cliente lo sigue asimilando. ¿Creéis que eso se va a seguir manteniendo? Os digo que cada vez que hacíamos esta pregunta los años anteriores, la respuesta es, está llegando al límite. Y todos los años hemos seguido incrementando y ha seguido asumiéndose. ¿Qué pensáis? Bueno, yo creo que sí, que parece que va tocando techo y al final siempre se puede un poco más a costa de las estancias más cortas, como estamos diciendo, pero también es verdad que según en qué mercados la cultura del viaje, y en España también es un poco esto, hace que dentro de las economías domésticas y familiares siempre se busca un espacio económico para poder seguir viajando. Entonces, tocar a techo, pues también hay cierta
venta que se está yendo a hoteles de 3 estrellas, 4 estrellas, que igual antes era más, hemos pasado por el momento del lujo, que todo era lujo y que parece un poco que esos hoteles pues, se llevaban la mayor demanda, pero al final el cliente va a redirigir a los hoteles donde le den buen precio y buen servicio. O sea que al final, eso es yo creo que nuestro deber es dar calidad siempre y a partir de ahí pues el precio que corresponde. Es sostenible, o sea, no es gratuito la subida, viene motivada por diferentes motivos que ya hemos comentado, pero solamente es sostenible si luego lo que va a encontrar el turista en el destino le compensa ese dinero. Si no, nosotros estamos en Baleares, en un destino que es sólido, resiliente, pero que vive mucho del repetidor, del cliente fidelizado. Entonces, si el cliente consiente en pagar esa cantidad recortando un día, yendo a un hotel un poquito más económico, luego lo que tiene que encontrar en el destino es una experiencia que le compense. Si no, ahí es donde esas subidas no se van a poder mantener y con la gran competencia, volvemos a hablar, que tenemos en el Mediterráneo, el cliente si llega, ha pagado ese precio y tiene una buena experiencia, podremos mantener esas subidas que ya digo que no son gratuitas, son subidas que vienen relacionadas del costes y también de la regularización de tener un cliente no más cantidad sino más calidad, la famosa frase, creo que vamos por ahí. Yo creo que esa parte de crecimiento de precios que se ha seguido manteniendo durante el tiempo, que también iba vinculada a un mejor producto, no en ocasiones de servicio, ¿vale? Que es tal cual lo que estás comentando a veces, y es lo que uno de los peligros que puede haber, que realmente no sea percibida lo que estás pagando y que recibas ese servicio, pero a veces se está compensando esa subida de precios y se ha comentado en varias ocasiones y es una tendencia que este año pasado nosotros ya lo vivimos, que es la reducción de las estancias. Al final, si hay un presupuesto determinado y el precio medio sube, pues en vez de ir 7 días vas 6 y eso es lo que nosotros de primera mano lo hemos visto ya en los 2 últimos años, esa reducción aproximada de un día de reserva media, que al final es mucho. Entonces, ¿hasta cuánto se va a ir reduciendo? Porque también hay que tener en cuenta que esa reducción de estancias provoca un incremento de costes, porque cuanta más rotación de clientes tienes, los costes te van subiendo. Entonces, todo va relacionado. Lamentablemente, y ya hablando de nuestro sector, en el caso del Rentacar, sí que es verdad que ha subido los precios del aéreo, que ha subido los precios del hotelero, pero la parte de Rentacar se sigue manteniendo, incluso a veces con precios hasta inferiores a los años anteriores, pero esto es un problema endémico del propio Rentacar por el tema de la oferta, que en ocasiones es mayor la oferta que la demanda que pueda haber. Javier, pero ¿habéis notado un aumento de prolongación de rentas de autos en épocas donde teníais menos movimiento? Sí, por supuesto. Octubre, los 2 últimos años, han sido de volumen de reservas que no esperábamos y ya creemos que se va a ir manteniendo. Que a nosotros, en el caso de Rentacar, además, nos tensiona porque tradicionalmente el mes de octubre es cuando se produce el defleet, la salida de la flota, y ahora nos estamos encontrando en muchas ocasiones que no ha dado tiempo de extender esos contratos de propiedad de flota, entonces ahí se sucede a la inversa, que hay más demanda que la oferta que pueda haber, y entonces cuando en ocasiones los precios de alquiler de vehículo en el mes de octubre pueden ser incluso mayores que los más que ha habido en agosto. En la temporada. Totalmente, porque en agosto está toda la flota y en octubre hay muchas más ocasiones en las que hay que desflotar, entonces te encuentras con esas situaciones. Hablaremos ahora de la temporalidad. Por incidir, creo que ibas a decir algo sobre Quería eso. decir algo muy rápido, que es verdad que a veces a nivel comercial siempre estamos pensando en los ingresos, obviamente, pero sí que es verdad que tema de plantillas, ¿no? Al final no es solo lo que tienes que crecer en ingresos, sino el coste que te generan esas estancias más cortas. Tienes que o gastártelo en extras o tensionar una plantilla que al final también tiene un coste emocional y un esfuerzo. Pero ese es el riesgo que yo decía. Si el cliente viene en octubre, lo forzamos a que venga y luego no encuentra el producto o no encuentra la calidad del servicio, nos estamos tirando un tiro en el pie, porque la política que se está siguiendo de desestacionalizar el turismo no acompaña la parte de servicios. Creo que a la larga nos puede perjudicar. Antes de eso, creo que Fran quería decir algo sobre el tema de precios, ¿verdad? Sí, bueno, efectivamente, hablando solo de datos actuales de lo que llevamos de año, que llevamos todavía solo un mes,
sí que es cierto que se constata que al final apunta a una evolución todavía positiva o al alza en el precio medio, apunta. Pero bueno, también apunta, por cierto, a una reducción con los datos actuales a que esa estancia media de pernoctaciones pues de alguna manera se mantenga con respecto al año pasado, incluso pueda bajar un poco. Es decir, parece que la idea de seguir viajando menos días o menos noches, pero pagando más, parece que va a ser una constante también para el 26. Pero claro, hablamos, como decía Javier, una cosa es cómo empezamos, ya vemos cómo terminaremos, ¿no? Y aquí creo que, perdón. Sí. Y aquí creo que uno de los factores fundamentales será el comportamiento del mercado nacional, es decir, el cliente español. Que aquí sí que se constata que durante todos estos años el cliente nacional empieza a ser mucho más prudente, muy táctico, mucho más sensible a los precios y probablemente con una tendencia a una reserva más tardía y a mucha comparativa, ¿no? Que trae como consecuencia esa desestacionalización en la que otros meses, más allá de julio y agosto, empiezan a tener mucho protagonismo y, evidentemente, también se ve cómo se impulsan otros destinos, más allá del sol y playa, como puede ser, como estabais hablando, del turismo rural, cultural, gastronómico, son, de alguna manera, un poco todas las variables que manejará el cliente español y que probablemente sea uno de los grandes factores que marcará un poco la tendencia si este inicio de año seguirá evolucionando el precio medio o se irá corrigiendo de aquí a final de la temporada. Por decirlo de alguna forma, en relación al precio, provoca esa, por un lado, reducción de estancias, la bajada también, la has indicado tú, más que la bajada del cambio en la categoría del hotel, ¿verdad? Porque sí. al final hay una derivación hacia el middle market, ¿no? También ese 3 estrellas, 4 estrellas inferior, menos gasto en destino, que no lo habéis comentado, pero creo que también está ocurriendo menos gasto, porque lo hemos hablado aquí, restauración, actividades. En actividades te puedo preguntar si hay... Las actividades, como son muy de venta en el destino, todavía es pronto para decir si saberlo, el cliente, pero sí se ha ido notando una reducción, de pospandemia de la gente, o sea, del turista invirtiendo menos. También es Pasando verdad más tiempo en el hotel, tensionando la... Y lo que indica los indicadores también es congelación del mercado alemán, no solo reducción un poco en sus estancias, pero también en su gasto. El inglés aparentemente puede tener todavía un poquito más de gasto y ser quien mantenga un poco. También es verdad que con la tecnología pues la gente también ya viene con su paquete ya más montado, ya trae dentro de... Entonces el paquete medio sube, pero el consumo en destino es menor, pero al final queda en el destino. O sea, el cliente que ha comprado una excursión en origen, cuando llega la ejecuta con un proveedor local. Entonces, para este verano vamos a esperar un poquito. Y lo que sí es verdad que pasa lo mismo, hablábamos antes del clima, pues las excursiones, las actividades, tienes que variar un poco de lo que haces siempre es julio y agosto. El famoso hacer el agosto, tenemos ya que cambiarlo y es hacer una temporada. Precisamente otro de esos efectos del impacto del precio es al final mover un poco el calendario, que es de una forma o de otra, todos lo habéis dicho, es otro de los, no solamente por la climatología, hay un movimiento hacia los extremos del calendario donde inicialmente, luego habrá que ver en el alquiler de coches, los precios son otros que en julio y agosto, pero sí que es cierto que está habiendo, y lo habéis dicho todos, un movimiento hacia los lados, un aplanamiento de los picos, no mucho tampoco realmente, porque se da esa saturación que se está dando en los picos de temporada, pero sí que es verdad que se está traduciendo un poco en alargar la temporada al inicio y al final. Esa desestacionalización, que muy bien has dicho tú antes, Gabriel, buscada o encontrada por otros motivos, está ocurriendo, ¿verdad? Climatológicos, y hablabas también tú, Javier, en tu intervención anterior, de intentar evitar esos picos de saturación que en algunos sitios y en algunos momentos todos hemos visto que se dan, especialmente en el ámbito de la movilidad. Yo creo que aparte de la climatología es el perfil de cliente que está cambiando, todos estamos sufriendo.
Hay veces que sí que nos miramos mucho en nuestros propios destinos, que estamos saturados, pero es que a cualquier destino turístico, cualquier punto del Mediterráneo, cualquier capital europea, vas y notas esa sensación de saturación. Al final, todo el tema de oferta extra hotelera y el crecimiento de las low cost provocó eso, esa facilidad de movilidad. Entonces todo el mundo viaja y varias veces al año, entonces se provoca eso. Y ya llega un momento en el que no estamos dispuestos a sufrir según qué cosas y por eso se va extendiendo a esos extremos. Si me permites, sobre lo que comentaba antes del tema del mercado español, totalmente de acuerdo que como tiene una parte de prudencia quizás mayor, también lo que estamos viendo y en reuniones que hemos tenido con colaboradores es puede ser que ahora esté más frenado, pero vaya a subir en función de si los mercados alemán, británico, no se comportan como se esperaba, con lo cual bajarían precios, con lo cual la demanda del mercado español empezaría a cubrir lo que volver nos falta. otra vez a lo que tan cíclicamente ha ido pasando, ese mercado español de reserva del último momento, de, bueno, según cómo se comporten los demás y a según qué precios también. O también los movimientos que pueda haber, como habéis comentado antes, de esos otros destinos del Mediterráneo que siempre están ahí cíclicamente. Nosotros sí que siempre somos el destino seguro, pero esos otros destinos del Mediterráneo, en la medida en que bajan los conflictos, pues empiezan a coger volumen. Sí que es verdad que a la inversa también sucede. Todo lo que es larga distancia, Estados Unidos, Cuba, Caribe, que se va a ver afectado y reducido, pues también ganaremos en parte, de nuevo, como destino seguro, esos movimientos que pueda haber. Pero totalmente de que la temporada media va a seguir creciendo. Sí, Javier. Pues mira, quería, en cuanto a este factor de desestacionalización que habéis comentado, aportar unos datos, ¿no?, en los que, bueno, de alguna manera, un poco con datos actuales, es decir, con datos hasta la fecha, pues, bueno, comprobamos que sí, que evidentemente la demanda crece y esa desestacionalización existe, pero no es que exista una desestacionalización de esos meses de temporada alta, sino que al final la demanda va creciendo y de alguna manera se va comportando y va trayendo como consecuencia en esas saturaciones que ya tienen los destinos extrademandados, pues la búsqueda de otras opciones, ¿no? Y quería dar datos porque, si bien, como os decía, las reservas a día de hoy apuntan a un crecimiento de un 18%, repito, como decía Javier, ya veremos cómo terminamos, pero para verano, es decir, en clave solo de junio y agosto, el crecimiento, o ahora mismo la expectativa de crecimiento, está en torno al 22%. Para septiembre, en torno a un 18%. Primavera... Realmente lo que estás hablando es... toda la demanda hacia donde apunta. Sí, pero me lo quiero decir de antelación. Sí, con todos los estamos ganando esa antelación, porque está claro que en verano no podemos crecer ni un 18 ni un 5% prácticamente. Sin duda. Yo solo quiero apuntar un poco con los datos actuales, que son con los únicos que al fin y al cabo... Lo que tú detectas básicamente es... Entonces, pero sí que con respecto al año pasado, el interés con respecto al año pasado. Hay un interés mayor y apunta a un 22%, a un posible crecimiento de la demanda. Otra cosa es que seamos capaces de alguna manera asumirla. No, es hay imposible. destinos que no se puede asumir. Pero ahora mismo hay que le digan, igual ni debemos. Que te digan a ti, Carlos, si puedes incrementar la ocupación. Es que yo creo que un poco la ocupación sin rentabilidad no es éxito. O sea, total. Además creo que es el reto fundamental. El reto fundamental es rentabilizar el cliente y nuestro, porque luego el destino tiene sus propias maneras de gestionar los flujos, pero como responsabilidad de cada empresa privada, pues es darle el servicio que estamos diciendo, rentabilizar ese cliente y no masificar. Yo creo que no estamos en ese punto. Y dándote dos datos que tenía, fíjate, salían en unos medios económicos estos días que los hoteles habían caído el alojamiento un 3%, habían subido los alquileres un 22% y un 14% eran aquellos viajeros que iban a casas de amigos, familias o alquileres no reglados. Fíjate ya cómo pues, la hotelería ya va pues, ahí sí tocando cierto techo. No tiene capacidad. No tiene capacidad. No ha crecido la planta. Y yo creo, en mi opinión, que hacemos bien en regularlo, porque al final todos queremos tener los hoteles llenos, pero yo creo que la lectura y en destinos de demanda, nosotros al final lo que tenemos que hacer es gestionar la demanda como toca y no... Ya afortunadamente tenemos... Pero ahí, Carlos, entiendo que también un poco la óptica es un poco desde
desde un producto que digamos es de uno de los más extrademandados como puede ser un destino como puede ser Baleares. Correcto. Pero esa desestacionalización está trayendo consigo otros productos, otros hoteles que de alguna manera estos últimos años no tenían un protagonismo en cuanto al cliente vacacional. Y sí que ahora, por esa desestacionalización, pues bueno, pues están entrando en juego. Esa es la realidad. Claro. Por eso decía que los destinos más demandados, el verano, la temporada alta, en general, con datos generales, apunta a que una demanda que sigue creciente. Es decir, ni siquiera se va a poder, con datos actuales, el poder absorber esa demanda, ¿no? Pero de alguna manera un poco intentar evidenciar que no es que haya una traslación de julio y agosto a otros meses. Están creciendo los otros meses. Están creciendo los otros meses. Digamos un poco, eso es un poco el dato que quería aportar. Es decir, que no hay ninguna evidencia de que en julio y en agosto decrezca la demanda. Pero yo creo, Fran, que esos datos lo que indican es que la gente efectivamente se está preparando antes. La gente sabe que en temporada alta, aparte que hay campañas de descuentos, porque si hay un incremento de tarifa, la gente busca aprovechar las campañas de early booking famosas. Entonces, ese crecimiento en reserva anticipadas, la gente sabe, voy a un destino en época alta y voy a pagar lo mejor, buscar lo mejor para esa época en que yo quiero viajar. Y la desestacionalización no va a ser mover al cliente de temporada alta a otra, es conseguir, y yo vuelvo a insistir en todo lo que se ha hecho para captar el cliente en primavera y en otoño, hay que mantenerlo en el destino. Tenemos que prepararnos bien para que la gente que lo pruebe repita. Yo vuelvo a decir, Baleares es un destino sólido, con mucha resiliencia, y lo que tenemos que hacer es acompañar volver al turismo sostenible, pero el sostenible ambiental, social y económico, para que el cliente vaya y esa experiencia repita y nos posicionemos en lo que tú decías. Yo vuelvo a repetir, soy de aquí, pero he llegado hace poco y he visto cosas que me han impactado mucho, como fiestas populares, tradiciones retomadas, todo eso llama. La gastronomía, la tradición, es lo que el cliente busca. Y yo estoy como medio de turista y pues cuando los fogueros o lo que sea, creo que todo eso se está haciendo bastante bien. Creo que vamos a conseguir una desestacionalización así, no moviendo el verano para las otras, regularizando el turismo. Claro, si hemos reducido capacidad, no podemos crecer. Entonces, si mantenemos la época alta llena y llenamos los picos, o sea, el inicio y el fin, creo que vamos en un buen camino. Yo he dicho que yo iba a ser el optimista y voy a ser el optimista. Sí. Yo solo quería puntualizar que al final se trata de fidelizar, es decir, aprovechar las buenas temporadas de alta demanda, fidelizar y hacer marca. Al final uno tiene que aprovechar en los buenos momentos para generar marca, porque eso es lo que te va a salvar de las crisis cuando vengan, porque vendrán. Entonces, eso es lo que te va a salvar ante... Vendrán, y para los 4 minutos que quedan, te posicionarán respecto a la competencia. Y con ese tema quería terminar, porque en algún momento lo habéis citado vosotros, lo acabas de decir tú antes, al final los mercados de la competencia, los destinos, de competencia, siempre están ahí, atentos a lo que hace el líder, que al final el líder es España, el líder es Baleares. No lo que hace, sino cómo funciona, y cómo funciona el mercado hacia allá, asimilando precios y demás. ¿Cómo estáis viendo el comportamiento de esos destinos tradicionales a nivel de competencia y los nuevos que han surgido en los últimos años o que se han fortalecido más que otros en los últimos años? Gabriel, tú que con Jumbo Tours si tenéis esa visión. Sí, bueno, nosotros, por ejemplo, Marruecos está creciendo mucho, está con un volumen muy interesante. Túnez también. Egipto y Turquía, aunque no estamos presentes nosotros. Tienen un volumen distinto al que pueda ser Turquía, por ejemplo. Cuando Turquía se pone en marcha... Cuando Turquía en este momento está un poco saturado de mercado ruso por la situación mundial, entonces no es el destino que más daño nos puede hacer. Yo creo que un Egipto con fuerza es el destino que nos podría estar tocando más, pero vuelvo a decir lo mismo, son destinos de climas mucho más radicales que el nuestro, de situaciones políticas, económicas diferentes. Nosotros tenemos que trabajar para un mercado sólido y fidelizar e ir al turismo de experiencia sostenible que decías, porque al final lo que estaba diciendo Javier, el cliente busca ir a unos baños, en la montaña, probar la gastronomía. Entonces tenemos que conseguir que ese cliente también lo encuentre aquí. ¿Tienes datos, Fran?
de otros destinos? A ver, particularmente datos como destino no. Si acaso os podría dar una visión un poco muy generalista en cuanto a mercados de origen versus la temporada que podemos tener en el mercado español. Y lo único que al fin y al cabo se evidencia con los datos actuales es que hay un avance en cuanto al turismo internacional versus el español. Y sí que es cierto que se evidencia que probablemente aplica a nuestra temporada en un cliente internacional que va a ser estable, pero mucho más diversificado, es decir, apunta a que digamos, todo este turismo inglés, que aunque ya vendió su temporada, tampoco es que el inglés haya tenido un crecimiento exponencial, pero sí que otros países están de alguna manera un poco poniendo foco en el destino español, y esto hace que verdaderamente al final el destino español este año para el 2026 parta desde una posición pues de alguna manera muy potente en cuanto a la elección de destino de otros países, ¿no? Y en general un poco sí que os puedo decir, muy en general, que hay un avance en cuanto al turismo internacional comparándolo con el internacional comparado con el nacional, le va comiendo espacio. Ya prácticamente estamos hablando de similitudes de 50-50% los que al fin y al cabo... A nivel de otros destinos no tienes eso, no tienes esos datos. Tus colegas cuando has estado ahí, porque el que ha puesto un poco también el foco en esos destinos ha sido tú con el comentario anterior y Javier también. Dices de destinos competidores. Bueno, sí. Los que ya ha citado Gabriel, que son los clásicos que cuando aprietan el acelerador o hacen algún... y su situación geopolítica no les afecta. Pero ahora, por ahora, tus partners hoteleros, OTAs, intermediarios, cuando se sientan contigo, todavía no han utilizado la baza de los destinos, como sabemos que suele ocurrir. La utilizan porque es una realidad, es decir, está ahí, es así. Por lo tanto, pues sí, yo creo que al final, bien gestionado, estamos en un mundo globalizado, en una economía de oferta y demanda y en una economía libre mercado. Entonces, todo el mundo, yo creo que todos tenemos la capacidad de viajar. Hay clientes para todos, me gustaría decirte. ¿Sí? Yo creo que sí. Lo que pasa es que volvemos a fidelizar, a darle esa calidad, y a lo mejor tienes unos clientes que han estado 15 años en la cadena. Te tengo que ver negociando con los turoperadores diciendo, hay clientes para todos, y el turoperador diciéndote, bueno, para unos más que para otros. El turoperador tendrá, claro, yo mi visión es que si no estaríamos hablando de que esto es de la temporada que como viene, que en Ibiza como viene, que en Turquía como viene, que en Egipto como viene, que en Caribe como viene. O sea, casi a quien le preguntes no le va mal. Bueno, Javier, al final es como... Tú terminas. Y ya se comenta muchas veces, hay una necesidad de viajar, de tener vacaciones, entonces por eso esa demanda total sigue subiendo. No a esas cifras de hace años o post-pandemia, pero sigue subiendo. Entonces, hay mercado para todos los destinos, son esos destinos que siempre van a ser más competitivos en precio, por eso tenemos que seguir apostando por esa calidad. Sabemos que julio y agosto siempre van a ser la temporada alta, lo mismo que es destinos de nieve va a ser diciembre. Lo único es que los otros meses son los que sí que van a ir subiendo, que por otro lado es también muy bueno porque permite no tensionar tanto las estructuras internas para dar ese servicio en esa temporada alta y permitir una mejor calidad de servicio, extender la contratación de las personas en esos meses, poder optimizar más los recursos, porque si no, cuanto más plana esté esa curva, mejor podemos gestionar todo lo que tenemos, plantillas, servicios, etcétera, porque el pico es insostenible. Pues nos hemos quedado sin tiempo, como suele ocurrir, con temas todavía por comentar. Precisamente la gestión de las plantillas puede haber sido uno de ellos. Gracias, Javier. Gracias, Carlos. Gracias a ti. Gracias, Gabriel y Fran. Ha sido un placer teneros aquí esta noche en el primer programa de la temporada. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene, donde abordaremos otra cuestión también muy interesante: el presente, el futuro, el día de hoy, los retos, las oportunidades de las agencias de viaje. Hasta entonces, buenas noches y muchas gracias por su atención.